Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Arrancamos este ciclo Tecnólogas del siglo XXI y la verdad es que creemos que no hay un escenario mejor que JAI para hablar sobre la mujer en la tecnología. Esta primera edición, pues eso, contamos con Shaila Calvo. Shaila lidera todo el proyecto de salud de Gradiant. Y bueno, antes de comenzar un poco a profundizar en esos proyectos tan innovadores que están desarrollando, yo he buscado así un poquito algo sobre Shaila, porque bueno, como sabéis en JAI el centro son las personas y qué mejor primero conocer un poco sus aficiones, lo que le gusta, un poco a qué dedica su tiempo libre, ¿no? De dónde es, así que si os parece os cuento. Shaila nació en Aspontes de García Rodríguez, le gusta mucho viajar, pasear por la naturaleza y tiene un perrito, un pastor suizo, que no sé cómo se llama. Enco. Enco. Luego os enseño una foto. Creo que nos lo va a enseñar además. Y bueno, creo que desde pequeña sintió como una atracción por la magia de cualquier aparato electrónico, que fue un poco lo que al final en su carrera académica le llevó a estudiar el grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y así el máster también de Ingeniería de Telecomunicación, que a día de hoy está compaginando pues con su posición en Gradiant como ingeniera. Entonces, bueno, creo que ella primero nos va a hacer una introducción y después, si quieres, pasamos a las preguntas. Cuéntanos un poco a qué te dedicas en Gradiant y así también vale, pues vamos contextualizando un poquito la jornada. Vale, me parece bien. Bueno, pues como decías, hace un tiempo que estoy liderando, digamos, el equipo de salud de Gradiant, que es un equipo específico dentro de una de las áreas del centro, que es el área de sistemas inteligentes. Luego os cuento un poco más, si queréis, cuáles son las 4 áreas de Gradiant para daros un poco más de contexto. Y el equipo de salud, concretamente, nosotros lo que hacemos pues, es inteligencia artificial, sobre todo aplicada a salud. Desarrollamos herramientas para que puedan ser un soporte en el sector sanitario, para, digamos, fomentar esa innovación, esa transformación de los sistemas sanitarios actuales mediante el uso de las TIC. Eso es un poquito lo que hacemos y, bueno, luego, si queréis, os cuento un poco proyectos específicos, como para aterrizar esto un poquito más. Yo, si te parece, vamos a cambiar, a invertir el orden de la jornada. Vamos a empezar con las preguntas y acabamos de forma más distendida, porque ahora ya nos ha quedado curiosidad de saber un poco su historia personal. Entonces, si te parece, nos sentamos y, bueno, vamos a lanzarle una serie de preguntas y, si os parece, al finalizar, pues abrimos turno para que, y además es que somos poquitos, vamos a preguntar de forma muy personal, pues lo que a cada uno se le ocurra. Cuéntanos un poco, proyectos que estáis desarrollando, que es muy interesante en el área de la salud, la inteligencia artificial, que creo que es algo que a todos pues, nos llama mucho la atención. Sí, la verdad es que, a ver, es un tema que está pues, ahora muy candente, ¿no? Y sobre todo, digamos que todos vemos los pros de la inteligencia artificial, pero también hay muchos contras que parece que salen a la luz cuando hablas de esto. Y el sector sanitario, que es un sector bastante delicado, pues a veces parece que puede asustar un poco más. Pero bueno, realmente una vez te pones a trabajar en el sector ves que la inteligencia artificial es algo que realmente va a dar mucho soporte y va a dar mucho apoyo y agilizar de alguna forma, digamos, el proceso de cuidado o de gestión de las enfermedades, y no de las enfermedades, sino de la salud como tal, a nivel social. Y bueno, nosotros lo que hacemos es, tenemos como varias ramas, ¿no?, de desarrollo en el equipo. Tenemos como la parte de desarrollo de soluciones que van más enfocadas al clínico, digamos, como para facilitar su tarea diaria, agilizarla un poco, darle herramientas de apoyo, de oye, pues este dato que igual yo no estaba teniendo en cuenta tiene una influencia alta aquí, porque, bueno, sabéis que las historias clínicas tienen información y más información. Sí, tiene información muy sensible y mucha. Entonces, a veces el tiempo que tiene el personal clínico para gestionar las citas pues es poquito y, bueno, es complicado tener todo en cuenta. Y luego está pues, la parte de la persona, ¿no?, la parte del paciente, que muchas veces pues, también necesita un apoyo, necesita un seguimiento más diario, como para detectar pues, problemillas antes de que ya sea algo más grave o, bueno, simplemente herramientas para que entienda mejor su salud. Entonces, veo que eso ya está. Yo traía unas diapositivas con un poco explicando los proyectos que tenemos. Creo que es más fácil porque con el diagrama es más fácil de entender. Pero bueno, no sé cómo preferís hacerlo. Pues si quieres, ¿os parece?
para explicarnos. Bueno, esto es esta diapositiva como un poco de resumen de en qué nos basamos más nosotros en Gradiant al desarrollar proyectos. Como os decía, pues teníamos la parte más enfocada al paciente, dando herramientas, pues trabajamos, por ejemplo, en el desarrollo de herramientas asistenciales para que, pues, por ejemplo, chatbots asistenciales para que pues, el paciente pueda tener una comunicación más directa con la tecnología, que a veces pues, es algo así, sobre todo pensando en gente mayor, que puede ser un poco más complicado. Pero sobre todo los últimos proyectos en los que estuvimos trabajando están más centrados en esta parte de apoyo al personal clínico. Fue, digamos, un poco como fue surgiendo el camino. Y entonces, esto es un poco en lo que yo personalmente estuve trabajando desde que entré en Gradiant. Vale, ¿qué hacemos para el personal clínico? Pues desarrollamos sistemas de apoyo a la decisión. Es decir, utilizamos la IA para dar como determinada información al personal clínico para que pueda tomar decisiones en el tratamiento, en el diagnóstico de enfermedades y dar ese apoyo un poco. Entonces, esto es muy resumido en la arquitectura de un sistema de apoyo a la decisión. Que lo que tenemos son, pues, datos de que todos tenemos, pues datos de una resonancia que me hice el otro día, datos de mi historial familiar, información personal, cuántos años tengo. Bueno, todo eso se mete a un algoritmo de IA, un motor de inferencia, junto con información clínica contrastada, que viene muchas veces, la mayor parte de las veces, nuestros proyectos de personal clínico con el que trabajamos, de hospitales de distintos puntos de Europa, que te dicen, bueno, pues esta variable es importante que la tengas en cuenta porque tiene un peso enorme para predecir esta enfermedad. Y entonces, bueno, todo eso junto con guías clínicas propiamente establecidas y estandarizadas, se mete a los motores de inferencia y de ahí pues mezclas todo eso y sale una predicción, digamos. Así es un poco cómo funciona lo que nosotros desarrollamos. Y hay proyectos relevantes en esta línea, pues sobre todo por mi parte trabajé en proyectos europeos con otros socios, normalmente 10, 12 socios europeos, en convocatorias de la Comisión Europea. Entonces estos proyectos pues eran Persist, Ikerbones y Flood, que bueno, tengo alguna diapositiva más por ahí, pero tampoco quiero meterme mucho en la parte técnica, pero bueno, por contar un poquito para que veáis casos concretos de cómo se puede aplicar esto. Vale, este proyecto, que es el proyecto Persist, terminó el año pasado, o sea, esto ya está terminado, pero bueno, fue como mi primera patita en el mundo de la salud y como que le tengo un cariño especial, siempre me gusta contarlo. Bueno, este proyecto lo que buscaba era desarrollar una plataforma de apoyo a personas supervivientes al cáncer y específicamente trabajamos con cáncer de mama y cáncer de colon. Entonces, esta plataforma, como os decía, o sea, trabajamos un montón de socios en ella, pero desde Gradiant desarrollamos 2 modelos de inteligencia artificial que dan soporte a un sistema de apoyo a los clínicos. Y concretamente, uno de esos algoritmos era un algoritmo de predicción de recaídas a 5 años. Sabéis que una vez pues, se supera la enfermedad, por desgracia, hay un porcentaje alto, medianamente alto, de personas que recaen. Y esas recaídas muchas veces están ligadas a determinados factores que todos tenemos, ya sea genéticos, ya sea bueno, del tipo de tumor que teníamos, que no todos son iguales. Y si de alguna forma juntamos esta información, los algoritmos de IA son capaces de buscar relaciones, encontrar relaciones que te puedan predecir si una persona pues, tiene más o menos probabilidad de tener una recaída de su enfermedad. Entonces esto fue un poquito en lo que estuvimos trabajando. En la misma línea, en el mismo proyecto, pues desarrollamos algo totalmente distinto, que era un algoritmo de detección de células tumorales en imagen. Entonces ahí digamos que muchas veces estas células son difíciles de distinguir de otro tipo de células, al ojo humano le cuesta mucho saber si es una célula mala o no lo es, y a la tecnología le es un poquito más sencilla, digamos. Entonces, pues lo que desarrollamos era un algoritmo que hacía esa distinción, contaba el número de células tumorales en pruebas de biopsia y daba un conteo al personal de laboratorio para que tomara decisiones de tratamiento, si era necesario hacer una prueba más, bueno, ese tipo de cosas. Vale, eso es Persist. Vale, este es totalmente otro campo, esto es Ikerbones, que es otro proyecto, como os digo, totalmente distinto, que aquí lo que hacemos es diseñar, este está activo, estamos trabajando en él ahora, y lo que hacemos es desarrollar un sistema integral de cuidados para
gestionar heridas crónicas a nivel europeo. Las heridas crónicas parece que son algo que, bueno, está un poco invisibilizado, por así decirlo, pero es uno de los mayores problemas de los sistemas sanitarios. O sea, representa creo que es un 5% del gasto de los sistemas. O sea, digamos que es un problema que está ahí. Y muchas veces gestionar este tipo de heridas es súper complicado, porque cada una es distinta, hay tropecientos tratamientos diferentes. Y lo que hace el sistema pues es encontrar la mejor manera, o estandarizar la mejor manera para dar cuidado a estas personas que tienen este problema de úlceras a nivel europeo, con guías clínicas europeas y usando IA también. Y por último, ya no os quiero liar mucho más, ¿vale? Otro proyecto en el que estamos trabajando ahora, también es en campo oncológico, que es el otro proyecto que se llama FLUT, que aquí lo que estamos desarrollando es una plataforma federada para el entrenamiento de modelos de IA. Digamos, el punto aquí está en que los datos no salgan de los hospitales. O sea, esto es Federated Learning. Como sabéis, los datos clínicos son súper sensibles, o sea, no interesa compartirlos. Cada día nos preocupamos más por nuestra privacidad, entonces este es un enfoque que está adoptando mucho el ámbito clínico para proteger lo máximo los datos. Y aquí estamos trabajando también. Entonces lo que estamos desarrollando pues es una plataforma federada para el entrenamiento de algoritmos, como digo, manteniendo los datos en los hospitales. Y concretamente Gradient en este proyecto está haciendo parte de seguridad, desarrollando tecnologías para mantener la seguridad, y por otro lado estamos desarrollando pues, un algoritmo de predicción de cáncer de próstata clínicamente significativo, que bueno, es un poquito otro foco, pero ahí lo que damos al clínico es una probabilidad de que sea un caso grave o que no lo sea. Y bueno, esto es un poquito así lo que hacemos. No sé si me he liado mucho, pero... Perfectamente, nada, muy interesante. ¿Desde cuánto tarda desde que hacéis un desarrollo como este hasta que se puede aplicar en un hospital? Es un proceso largo, porque al final, bueno, nosotros estamos estos proyectos sobre todo están en fases de desarrollo muy iniciales, o sea, son proyectos de investigación desde el comienzo. Entonces, nosotros realmente, estos suelen ser proyectos de 3 años más o menos, entonces todo ese tiempo lo echamos desarrollando, te da tiempo a validar muy poquito, y luego el ámbito clínico es un ámbito en el que las validaciones son muy largas. A día de hoy, o sea, las regulaciones son tremendas, entonces entre que desarrollas, validas durante un tiempo largo y puedes comercializar o puedes implantar de verdad eso, es un periodo largo. Estos son pilotos, todo lo que hacemos aquí son pilotos. O sea, los hospitales lo están probando, pero para llegar a, digamos, implementarlo de forma que eso sea un producto médico como la máquina de la resonancia, por así decirlo, y que eso sea, es un proceso largo de regulación, más de 5 años probablemente. Bueno, pues si quieres continuamos aquí en el medio. Nos gustaría saber también un poco cuáles fueron tus referentes femeninas a la hora de decantarte por una carrera técnica. Vale, esta pregunta siempre me es muy complicada de contestar, porque, como sabéis, la mujer en la tecnología no siempre tuvo mucha visibilidad, por así decirlo. Entonces, es cierto que cuando estaba estudiando bachillerato, a mí siempre pues, me encantaban las matemáticas, me encantaba la tecnología, la informática, pero tampoco conocía muchas mujeres que se dedicaran a ello, la verdad. Tenía alguna profesora concreta que me parecía que pues, controlaba un montón y como que me veía un poco ahí, pero quizás la primera persona o referente que yo vi que se dedicase a las telecomunicaciones era Hedy Lamarr, que creo que es conocida, es una mujer que fue ingeniera de teleco, y probablemente fue ella, pero porque yo ya tenía el run de estudiar teleco, entonces cuando vi que ella era teleco dije... Pero hace tiempo que cambió un poco esa visión, y yo creo que ahora, o sea, mi referente realmente era gente más cercana, que no se dedicaba a temas tecnológicos, o sea, mi madre, mi tía, que era gente que trabajaba, criaba a su familia y aún encima pues tenía sus hobbies y sus cosas. Y yo creo que eso es un poco lo que yo quería ser, digamos, ¿sabes? No fueron tanto referentes tecnológicos, fue más la parte gustos míos, pero bueno, yo creo que mis referentes fueron más en ese sentido. ¿Y cómo ves el sector? Porque bueno, hablamos de tecnólogas del siglo XXI, ¿qué es lo que tú te encuentras en el día a día? A ver, yo soy optimista en el sentido de que, bueno, en Gradient concretamente somos un montón de mujeres, además hay mujeres que llegan a puestos de dirección, puestos de, digamos, gestión, que
quizás esto era lo que más se estaba achacando antes, que sí que empezaba a haber mujeres, pero como que no tenían puestos de o sea, que se visibilizaran, digamos. En Gradiant yo creo que ese problema no está, o sea, nosotros tenemos las mismas oportunidades que nuestros compañeros y soy optimista con que esto pase en el resto de sitios. Creo que aún queda mucho por hacer, porque sí que es verdad que, bueno, hablas con gente en la universidad, que ve pues, el número de mujeres que entran en carreras técnicas y siguen diciendo que es bajo, o sea, realmente aún queda mucho. Pero bueno, soy optimista, la verdad, espero que cambió mucho y espero que siga cambiando. ¿Y crees que se ha avanzado en dar visibilidad a la mujer en el sector de la tecnología? Yo creo que se está en ello, creo que se está en ello. Este tipo de cosas ayudan, la verdad, y bueno, vuelvo a lo mismo, creo que también depende mucho de la cultura, depende mucho de muchísimas cosas y bueno, estamos empezando y yo creo que algo sí que ha cambiado. Un sueño por cumplir pues, en este ámbito, salud y tecnología, pues decir, ¿qué me gustaría haber cumplido en 5 años? Pues mira, me encantaría que alguna de estas cosas que os enseñé se esté utilizando. Pero, ¿y cuál te gustaría? Persist. Bueno, le tengo cariño, me encantaría que se esté utilizando, de verdad. En el Sergas, bueno, verlo. Bueno, Persist es el que tenía que ver con las células tumorales. Sí. Me encantaría saber que está ayudando de verdad y que está dando, o sea, estas predicciones o estos valores de efectividad que nos están dando en la teoría, me gustaría ver que se ven en la práctica también. ¿Qué le dirías a otras personas que a lo mejor desde otros ámbitos, quizá en vuestro sector, pues no existe tanto el debate con la inteligencia artificial que sí existe con otros sectores donde aún pues hay determinados grupos más reacios? ¿Qué le dirías para un poco hacer un alegato en favor de la inteligencia artificial y que pues cada vez se busque más el que esté aplicada en diferentes ámbitos? Vale, yo aquí siempre digo que creo que esto es la siguiente revolución, o sea, al principio nos costaba mucho, o sea, en las anteriores nos costaba mucho, quizás pues, bueno, no lo viví, ¿no? Pero entiendo que los primeros coches daban un poco de susto, entiendo que todos los cambios dan miedo, pero esto llegó para quedarse y yo creo que realmente ya estamos trabajando en que sea transparente, que sea tecnología que se pueda entender de alguna forma, no sea algo como una caja negra que no sabes cómo funciona y yo creo que son herramientas útiles, de verdad, o sea, estamos viendo los resultados y creo que se necesita un tiempo de adaptación, por supuesto, y va a costar porque, bueno, como digo, creo que asusta, pero realmente bien utilizada para fines como estos es una herramienta muy, muy útil. ¿Qué consejo le darías a por ejemplo, una niña que quiere dedicarse al mundo de la tecnología, pues como tú, que se sentía atraída por cualquier objeto? ¿Qué le dirías ahora, con esta experiencia y bagaje que ya tienes en tu trayectoria? Yo ahí tengo claro que si pudiese aconsejar a alguien que tiene pues, interés en la parte tecnológica, le diría que al final siempre tienes dudas, ¿no? Digamos, cuando estás escogiendo siempre tienes dudas. Y la parte tecnológica, las teleco, las TIC en general, son muy amplias. Entonces, al final, siempre vas a encontrar tu hueco, digamos. Pues que si te gusta la parte sanitaria, yo dudaba mucho en la parte sanitaria, me gustaba mucho la biología. Bueno, pues al final acabé enfocada ahí. O sea, es que nunca sabes, te gusta la banca, te gusta la seguridad, es que está en todos lados. Y vamos hacia eso. Entonces, es muy versátil, o sea, es un trabajo que al final es muy interesante, siempre aprendes más, siempre va más, o sea, no sé. Creo que, a ver, estoy sesgada, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? Y por supuesto, para acabar, en el centro, las personas, como en JAI, ¿qué peso tienen las personas en tu trabajo? El máximo. O sea, yo creo que desde que entré en Gradiant, que llevo 3 años y casi medio, 3 años y algo, me da la sensación, bueno, es el feedback que tengo, ahora estoy aquí en Coruña, pero estuve muchos años en Vigo y subí a la oficina y al final ves ahí realmente una comunidad, o sea, todo el mundo, los proyectos no salen si la gente no coopera y además ahí es una cooperación altísima y lo notas mucho en el día a día, hay mucho buen rollo, bueno, tengo compañeros que lo saben. En Gradiant siempre tienes voz, o sea, siempre se te escucha. Yo creo que es un muy buen ejemplo de poner a las personas como motor de la tecnología. Pues nada, aquí abrimos un poco a que preguntéis y lo que queráis
o comentéis o algo que se os haya ocurrido. Una cosa que se me quedaba por preguntarte. ¿Te gustaría meterte en otro ámbito, en otro sector? ¿Tienes así algo que te gustaría cumplir? Mira, ahí atrás, porque a mí me encanta también la parte de moda y todo esto, la industria textil. Pero sí que es cierto que cuando estaba buscando un poco mi hueco andaba como un poco dudando, pero ahora creo que lo tengo bastante claro. De hecho, empecé este mes un máster de e-health también. Creo que de momento me voy a mantener. Sí, me gusta. Bueno, y agradecemos mucho que estés ahí para desarrollar proyectos como los que nos has enseñado. Pues nada, abrimos un poco el turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar. Yo estoy muy buena. Tú decías que este proyecto FLUT, que es un algoritmo de predicción, que al final tendréis una estadística porque no están entrando datos reales, ¿no? Digamos, están dando pertenencias a edad, sexo, historias familiares, sino no realmente a no. Y que el resto del proyecto, si te entendí, por ejemplo, el de las células de cáncer, sí estáis introduciendo un algoritmo, datos reales, ¿o no? Aquí también. ¿Dónde viene? Sí, los datos son siempre reales. Aquí por Sí, me refiero, pero aquí, digamos que es como una... Datos clínicos, me refiero. En los otros proyectos metéis datos clínicos. Sí, siempre. O sea, en todos estos proyectos que os contaba, los datos son datos reales, datos clínicos que salen de la historia clínica de pacientes. Por ejemplo, aquí pues está pues, el Hospital Vall d'Hebron, el Hospital Chudeliers, que es en Bélgica, y luego pues este instituto que nunca sé pronunciarlo porque es italiano. Pero ahí lo que tenemos son pues los datos de los pacientes que aceptan participar, justo. O sea, se firman consentimientos. Justo, los hospitales forman parte del consorcio. Nosotros aquí son proyectos de investigación y el consorcio es grande, y dentro de los consorcios siempre están pues, determinados hospitales. Y esos hospitales son los que se encargan pues, de gestionar con los pacientes si quieren participar y entonces de recolectar sus datos reales de la historia, que luego nosotros pues, procesamos, bueno, se anonimizan, por supuesto, tal y cual. Hoy en día no, los hospitales que están fuera de esta experiencia no tienen datos clasificados, limpios, clínicos. Muchas veces te encuentras eso, sí. Sí, claro. Es que de hecho es complicado. En el primer proyecto que os hablaba, Persist, lo que nos pasaba era que los hospitales tenían los datos. Ahora, el cómo los tenían... Claro, es complicado. Eso quizás es la tarea más difícil, yo creo. O sea, en Francia, doctor, la asistencia al paciente, que cuando hacen cuando hacen las consultas, graban y automáticamente se entra el dato limpio dentro de la base de datos. Sí. Yo creo que eso se va. Estoy de acuerdo, porque además es lo que te encuentras. Nosotros cuando vemos los datos muchas veces, lo que ves es que si hay estándares. Nosotros seguimos, pues hay estándares, el estándar file, que son, pues, digamos, ya te dicen qué campo tiene que ir cada dato. El problema es que eso es muy nuevo y se está intentando implementar, pero realmente no está, en muchos hospitales no está implementado. Entonces lo que te encuentras es lo que decías tú, o sea, los médicos van escribiendo literalmente lo que el paciente dice y es texto plano que para sacar información de ahí es complicado. Claro, entonces decías, en la pregunta que te hacía ella de cuándo el algoritmo... Mira, en el micro, que estamos haciendo un podcast, entonces es importante. Bueno, te decía que enlazado con lo que decía ella, que para validar al final de los años estos algoritmos, entiendo que lo que necesitáis es mucha cantidad de información, ¿no? La inteligencia artificial se nutre de información, entonces vais a necesitar que otros hospitales se adhieran a esto, o sea, ese es el proceso. Sí, realmente nosotros, claro, siempre decimos, cuantos más datos tengas, mejor van a funcionar los algoritmos, porque más fácil generalizan. De hecho, ese es uno de los objetivos de este proyecto de FLUT, concretamente, porque, por ejemplo, en proyectos anteriores, Persist es un caso, nosotros teníamos 3 hospitales, pero realmente solo pudimos llegar a entrenar porque los datos que realmente llegaron limpios eran los de uno de ellos. Entonces tú entrenas un algoritmo que, digamos, está muy sesgado a los datos de ese hospital. Entonces tú en por ejemplo, en este proyecto nuevo, tenemos datos de Bélgica, de Italia, siempre. Al tener varios hospitales aumentas la cantidad de datos y también, digamos que evitas sesgos de localización, sesgos. Entonces, cuanto más dato mejor. Y realmente nosotros lo que solemos hacer es, pues desarrollamos. Luego, por ejemplo, si vemos que esa tecnología se puede mejorar más con datos de hospitales nuevos, la reentrenamos.
Y bueno, luego siempre puedes especificar, si quieres una tecnología para un hospital concreto, puedes puedes reentrenar justo para ese hospital, digamos, de alguna forma definir o, sí, personalizar los modelos a nuevos datos, por así decirlo. Y una cosa, o sea, entiendo que cuantos más... Entiendo que cuantos más datos tienes, como más especificidad adquiere el programa, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, tú es como si intentas predecir, no lo sé, si tú tienes 2 personas, por ejemplo, ¿no? en la que pues vamos a imaginarnos que quieres saber si la nutrición influye en el desarrollo de, yo qué sé, de un problema digestivo, me lo invento. Si tú solo tienes 2 personas y unas sí y otras no, el algoritmo va a decir, ¿y qué saco yo de aquí? O sea, ¿qué factores me están influyendo? Si tú en vez de tener 2 personas tienes 1 millón, ahí el algoritmo va a ser capaz de ver, esta persona tiene esto y esto y esto, pues igual. Entonces, cuantos más datos... Claro, pero, por ejemplo, imagínate, en el caso ese de lo que tú dices, el hospital de Bélgica y el hospital de Italia, o sea, ¿tienen que tener algún tipo, o sea, no influye que estén en distintas localizaciones para que el algoritmo, o sea, si influye la especificidad en función de la localización? Muchas veces lo que estamos viendo es que la localización influye por muchas cosas. Por ejemplo, no todos los países tienen el mismo nivel de contaminación, no todos los países tienen la misma nutrición, entonces muchas veces ya no es el término, o sea, esas son las cosas que se ven ocultas en la historia. Hay países, veíamos hace poco preparando un proyecto para temas de cardiología, si sacabas las estadísticas veías que de la incidencia en España de problemas cardíacos a la que había en Letonia, era abismal. Entonces, claro, ahí es donde ves ya, nosotros igual no lo vemos, pero los algoritmos de alguna forma encuentran los patrones. Entonces... ¿Y en el Sergas, o sea, no tenéis de momento ningún hospital? El Sergas estaba en Persista. Es que yo hice las prácticas en anatomía patológica y era muy útil el programa que tú dijiste, el de las células tumorales, porque hacerlo de manera como hacen los patólogos, bajo un microscopio, es muy tedioso y lleva muchísimo tiempo. Por eso me sorprende que, o sea, que no haya tan pocos hospitales que ofrezcan, a ver, entiendo que es lo que tú dices, una información bastante sensible, pero que no ofrezcan más datos. Sí, el problema es un poco ese, pero bueno, realmente yo la sensación que tengo es que sí que hay muchas, o sea, los hospitales tienen ganas de investigar. Nosotros trabajamos, todos estos pues son hospitales más, la mayoría más fuera de España, pero pues trabajamos con el Vall d'Hebron, preparamos propuestas con hospitales de Sevilla, con el Sergas. Sí que notas que ahora, o sea, el sector clínico parece que se está perdiendo un poco ese yo no, poco a poco por lo menos, desde a nivel colaboración e investigación. Lo que sí que se ve implantado ya es más difícil por lo que os comentaba, porque llegar a implantar esto es un proceso muy largo. Micro. Proyecto bien la voz, ¿eh? No, pero bueno, eso es porque lo estamos grabando para un podcast y entonces se tiene que escuchar. Bueno, yo tenía una pregunta que se la acabas de responder a ella, pero me lleva a otra en el sentido de si el personal clínico, digamos, es un poco reacio también a la poca explicabilidad o interpretación que pueden sacar de estos modelos, ¿no? Que hablabas pues que la mayoría de ellas eran como una caja negra, que no pueden saber qué variables se han tenido en cuenta, etcétera, para tomar una decisión. ¿Cómo los ves en ese sentido, aunque sea solo en esas pruebas piloto? Sí, ahí, a ver, claro, lo que nosotros vemos también está un poco sesgado a que los hospitales que participan ya es gente que quiere utilizar la IA, porque si no ya no forman parte del consorcio. Entonces digamos que tienen esa confianza en la tecnología y en lo que se va a desarrollar. Muchas veces vemos incluso médicos que tienen másters en IA. Entonces, bueno, sí que les ves esa mente abierta a la tecnología, por así decirlo. Sí que es cierto también la parte de que el modelo caja negra, por mucho que confíes, si no sabes lo que se está haciendo, igual dices, bueno, sí, pero... Entonces ahora muchas veces, y de hecho lo vemos también en las convocatorias que estamos preparando, ya no es IA, es IA confiable, IA explicable, IA
ya todo lo que desarrollas tiene que tener de alguna forma ese módulo de, vale, esto no es un 0, un 1, es un 0 y un 1 porque esto y esto. Y entonces el clínico dice, vale, de acuerdo con lo que estás diciendo, me voy a fiar. Digamos que esa parte tecnológica es ahí donde está. Y si puedo hacer otra pregunta. Esta no es tanto por los proyectos en sí, sino por el perfil de gente que estáis trabajando en estos proyectos. Tú has estudiado teleco, pero no sé si aparte de gente, digamos, que ha estudiado pues carreras más tecnológicas, tenéis a gente pues de más de ciencias de la salud. Sí, ahí nosotros realmente en el equipo hasta ahora éramos todos ingenieros de teleco, ingenieros de software, ingenieros informáticos, porque como siempre trabajamos en colaboración, el conocimiento clínico te lo da el hospital. Entonces muchas veces tienes esa comunicación de, vale, yo quiero predecir esto, vale, yo tengo esta información clínica. Entonces, como que personal clínico como tal en Gradiant no teníamos, porque ahora sí que tenemos gente de ingeniería biomédica que tienen ese perfil medio entre la parte tecnológica y la parte clínica. Son perfiles muy completos que nos dan ese apoyo doble, digamos. No sé si hay alguna. Es más una pregunta sobre radio. Espera, micro. Es más una pregunta sobre Gradiant. Al principio dijiste que tú estás encargada de todo el área salud, sí, salud. Y quería saber un poco también en qué otro sector estáis aplicando, bueno, lo que hacéis. Vale, sí, pues si queréis os cuento un poco qué es Gradiant y así doy contexto y tal. Vale, pues Gradiant es un centro tecnológico que se dedica a las telecomunicaciones, pero realmente es un poquito más complicado que eso, porque tenemos 4 ramas principales, son ramas que son bastante distintas, aunque luego sí que ves que hay mucha colaboración entre áreas por cosas como este tipo de proyectos, y os cuento más, pero tenemos por un lado el área de comunicaciones avanzadas, que es un área que yo siempre digo que es la más puramente teleco para mí, por mi punto de vista, porque es la que se dedica más a este tema de pues, procesados de señales, radar, satélites, bueno, todas estas cosillas están en ese área. Después está el área de seguridad y privacidad, que no te quiero amarrar, pero bueno, ellos se dedican a toda esta parte de, pues eso, de seguridad y privacidad del dato, de las soluciones, como para dar ese soporte. Y luego tenemos la parte de información multimodal, que es otra área que se dedica a procesado de imagen y de vídeo, de todo tipo de imagen y de vídeo. Y luego está el área de sistemas inteligentes, que es más enfocado al uso del dato y la inteligencia artificial a distintos sectores. Entonces, entre esos sectores está el sector salud, sector industria y sector primario. Entonces, digamos que tenemos como esas 3 troncales ahí. ¿Y el sector industria? ¿Qué proyectos hacéis? Ahí se me complica porque yo no estoy ahí metida, entonces claro, tienen proyectos diversos, pero bueno, tienen desde proyectos, por ejemplo, para, ¿cómo te diría yo?, gestionar mejor el flujo de fabricación mediante IA, tienen proyectos para optimizar, digamos, a nivel, es que claro, me sé los nombres de los proyectos, pero a nivel, imagínate, no edificios, bueno, a nivel construcción, correcto, en la calle, optimizar pues determinados patrones concretos, pues me lo voy a inventar, si esta luz se enciende o se apaga a determinado momento por tema de IA, bueno, yo ahí no os puedo hablar mucho porque ya te digo que se me escapa completamente, pero todo tipo de industria atacan. ¿Y trabajáis en el área de la transferencia del conocimiento? Porque al final, que es muy importante que al final la sociedad sea consciente de que estáis trabajando en esto, pero también para erradicar algunos debates a veces que son insulsos y que rodean el tema de la inteligencia artificial. Sí, nosotros realmente creo que somos activos o que lo intentamos en esa parte, porque al final, como te digo, está de un lado la parte de transferencia, de que Gradiant realmente lo que hace está entre la universidad y la empresa, entonces lo que hacemos es coger pues, conocimiento de la universidad. Claro, ya ahí ya tenéis una transferencia real. Lo haces tangible para un problema concreto y luego que lo exploten las empresas de alguna. Entonces esa parte ya tienes la transferencia total. Y luego sí intentamos pues, visibilizar un poco lo que es la tecnología y de lo que nosotros sabemos más.
No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Podrías contar un poquillo más de lo del aprendizaje federado que has puesto en la última y cómo beneficia un poco a la protección de datos? Es que no he entendido muy bien si es a través de que distintos hospitales no comparten información entre ellos, pero el modelo es el mismo, o si es algo completamente diferente. Sí, te lo cuento el dibujo, que es más fácil de... Yo me separo porque a lo mejor no veis bien. Vale. En el aprendizaje acelerado, tú lo que tienes es, normalmente, tal y como trabaja el Machine Learning original o el tradicional, es que tú tienes una fuente. Si tienes distintos hospitales, lo que se hacía antes del aprendizaje federado era coger todos los datos, montar una base de datos conjunta y entrenar sobre esa base de datos. El problema de eso es lo que hablábamos, que al final tienes esa parte de compartición de datos, los hospitales eran reacios, por temas de privacidad, lógicamente. Entonces, lo que nació pues, es este enfoque, que lo que hace es que, así en palabras simplificadas, pues si tú tienes el Lebrón, el Chu de Liege y el IRST, que me llamo yo para resumir, los datos de cada hospital están ahí en sus servidores, digamos. Entonces, tú lo que haces es, en lugar de juntar los datos y entrenar el modelo ahí, te llevas el modelo al hospital. Entonces, desarrollas un modelo de IA específico para cada hospital, lo entrenas sobre sus datos, y el tema es que luego tú quieres un modelo genérico, que funcione igual de bien o lo intente que el modelo entrenado en muchos datos. Entonces, lo que necesitas es, de alguna forma, generalizar esos modelos para tener un modelo grande. Entonces, la forma en la que esto se hace es, tú envías el modelo al hospital, se entrena, y luego lo que compartes, o lo que sale del hospital, por así decirlo, son los parámetros del modelo, que son al final pues, parámetros matemáticos que salen del hospital hacia un nodo central que lo que hace es agregar toda esa información, generaliza un modelo más grande y lo envía de nuevo a los hospitales. Y esto no es solo una vez, esto se hace muchas veces, hasta que tienes un modelo que da buenos resultados para todos los datos. Entonces al final eso, sí compartes, pero compartes parámetros, no compartes datos. Y eso se considera que está anonimizado, es decir, no se considera que hay datos. Los datos siguen estando, o sea, los seguimos anonimizando porque aquí hay capa y capa y capa de privacidad, o sea, los datos no salen, pero aparte se entrenan anonimizados dentro de los hospitales, aunque no salgan, y ahí entran más cosas como herramientas de protección hardware. O sea, ahora hay unos servidores que de hecho es lo que estamos trabajando aquí en Flood, por ejemplo. Hay unos servidores que son más seguros o que tienen una parte más segura que los servidores tradicionales, que son unos servidores que se llaman TS. Y ahí, pues, todo lo que se ejecute ahí es muchísimo más seguro que si se ejecuta fuera. Entonces, es capa tras capa tras capa. Digamos que sigues necesitando más protección, aunque no salgan los datos. También, de esa manera, proteges hackeos al hospital, que también puede pasar. Y no sé si me expliqué porque el concepto es un poco... Si no he entendido mal, es decir, sacas como 3 modelos y luego los unes en todo uno y lo vuelves a... Es uno generalista para los 3, ¿no? Exacto. Después hacer individuales. Claro, y luego vas iterando. Porque al final puede ser que tú de este hospital digas, vale, estos parámetros de los modelos me funcionan bien, pero son súper distintos a estos, porque los datos son distintos. O sea, lo normal es que se parezcan porque, bueno, los datos deberían ser similares. Entonces, por eso necesitas esa generalización para que tener un modelo único. ¿Y funciona bien? Estamos en ello. Estamos en ello. De momento, si lo que se está montando es la plataforma, y nosotros hasta ahora, porque el proyecto termina en el 2026, nosotros lo que tenemos hasta ahora es un modelo entrenado en datos sintéticos, digamos. Entonces, lo que queremos hacer el año que viene, una vez la plataforma ya esté desarrollada, es entrenar federado. Lo normal es que los resultados sean más o menos igual de buenos que un método tradicional. Lo que pasa es que, bueno, tienes esta interacción que al final, pues, todo tiene pros y contras. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Y si no, te dejamos la parte que no nos contaste al principio Como y con queráis. eso finalizamos. Como queráis. Pues si quieres, sí. Os cuento, vale. Bueno, era más para el principio, para romper el hielo, pero bueno, sí os cuento un poco más sobre mí. Ahora además generaste como más curiosidad sobre ti, o sea que hasta pega bien ahora al final. Yo no tengo tampoco una vida muy interesante, pero... mi idea era contaros un poco quién soy y qué hago, además de ser tecnólogo, porque muchas veces mi sensación, o lo que a mí me parece es que parece que el mundo de la tecnología es algo como frío, o más frío hacia la gente que no está en el sector,
me pasaba cuando estaba en el instituto que cuando algún profesor me preguntaba qué iba a estudiar y yo le decía que iba a estudiar teléfono y decía, haz algo más humano, mujer. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no es humano? Y entonces, pues, quería contaros, aparte de ser tecnóloga y hacer tecnología, pues, ¿qué más cosas hago? Porque no hago solo eso. Entonces, vale. Bueno, como comentaba Luisa, yo nací en Aspontes en el año 98. Aspontes, bueno, en Vigo siempre cuento un poco más, al ser algo de Coruña, yo supongo que igual os suena más, pero bueno, para quien no lo sepa, está aquí. Y es muy conocido por tener una central térmica muy famosa y tener una de las torres más altas de Europa, que bueno, es la Chimenea, que es más alta que la Torre Eiffel. Me encanta esa comparativa, porque yo como la veo todos los días, pues no me llama la atención, pero bueno. Y ahora pues tenemos también el lago artificial más grande de Europa, o el segundo más grande de Europa, que si lo queréis visitar, pues ahí está. Vale, bueno, yo nací en Aspontes, me crié en Aspontes, hacía 100.000 cosas, o sea, siempre fui de estar muy entretenida. Entonces, al mismo tiempo que estudiaba, pues hacía gimnasia rítmica, en el contemporáneo, jugué al baloncesto, toqué la guitarra. Todo esto durante mucho tiempo, ¿vale? Porque parece que es lo mítico que vas una y otra, no, hacía todo. Y jugaba mucho al ordenador. De ahí un poco el rollo, ¿no? TIC. Vale, eso es más bien quién era y esto es más bien quién soy ahora. Porque cuando me fui a la universidad, digamos que estos hobbies que tenía, pues al final sí que los aparté un poco, ya sea porque me mudé a Vigo o por lo que sea. Y entonces ahora que vivo en Coruña, pues intenté encontrarme, ¿no? Y entonces ahora juego al pádel, hago fitboxing, crochet y leo un montón. Sí. Bueno, estoy empezando, ¿eh? O sea, esas son mis primeras flores. Y eso, y leo mucho, me gusta mucho la psicología, mucho. De hecho, en algún momento me planteé estudiar psicología, pero ya parecía la universidad ya me llegaba. Y bueno, libros de misterio me gustan mucho y tal. También me encanta ir de conciertos, estos son los últimos a los que fui, y me encanta viajar, como decías. Bueno, eso son un poco de mis aventurillas por ahí. Nada, escogí las fotos más instagrameables que tenía para ponerlas aquí, pero bueno. Vale, y aparte de eso, me encantan los animales, o sea, siempre desde niño, y bueno, ahí está Enco. Y hace poquito, bueno, hace ya un año, adopté a mi gato Roma, que es mi compañero de piso. Y nada, también los quería enseñar, porque bueno, quiero decir que los animales tienen un peso muy importante en quién soy, vaya. Bueno, y además de eso, pues soy tecnóloga del siglo XXI y no mucho más. Bueno, por contaros esto, porque creo que la información de la web estaba desactualizada, el máster de Teleco ya lo terminé y ahora estoy con el máster en salud digital que os decía antes. Pues yo creo que un cierre muy bueno, el hacerlo al revés. Bueno, pues gracias por venir y atentos que seguiremos conociendo a más tecnólogas y conociendo todo lo que rodea, no solo los proyectos, sino esta parte personal que también pues, nos acerca más a la persona. Gracias. Gracias.